In challenging markets, companies must leverage their management systems to be competitive, sustainable, and achieve excellence. Certification is much more than proof of compliance. Certification is a process allowing you to achieve excellence, to protect your employees, your assets, and the environment. Bureau Veritas assures your proper certification thanks to a tried and tested process. Using the essentials impacting your company and market as a starting point, we then audit your critical activities and locations, wherever they are, thanks to our global network of auditors. By doing so, we identify areas of improvement that will help you to mitigate risk and improve your operational performance. Certification and supply chain assessment will also help you to map your company DNA, ensure market access, give you a license to operate, and improve your competitive advantage. We help our thousands of clients by providing a wide range of management system certifications for quality, health and safety, enterprise risk and transportation solutions, and sustainability management systems. Because globalization has brought a new level of complexity to every supply chain, we can adapt our solutions to provide social and customized audits, as well as training and development programs. Bureau Veritas offers an unmatched service portfolio across all industries, as well as technical expertise, brand recognition, and innovative solutions. Bureau Veritas is the partner for your certification needs that effectively and efficiently delivers the assurance that allows you to move forward with confidence. In challenging markets, companies must leverage their management systems to be competitive, sustainable, and achieve excellence. Certification is much more than proof of compliance. Certification is a process allowing you to achieve excellence, to protect your employees, your assets, and the environment. Bureau Veritas assures your proper certification thanks to a tried and tested process. Using the essentials impacting your company and market as a starting point, we then audit your critical activities and locations, wherever they are, thanks to our global network of auditors. By doing so, we identify areas of improvement that will help you to mitigate risk and improve your operational performance. Certification and supply chain assessment will also help you to map your company DNA, ensure market access, give you a license to operate, and improve your competitive advantage. We help our thousands of clients by providing a wide range of management system certifications for quality, health and safety, enterprise risk and transportation solutions, and sustainability management systems. Because globalization has brought a new level of complexity to every supply chain, we can adapt our solutions to provide social and customized audits, as well as training and development programs. Bureau Veritas offers an unmatched service portfolio across all industries, as well as technical expertise, brand recognition, and innovative solutions. Bureau Veritas is the partner for your certification needs that effectively and efficiently delivers the assurance that allows you to move forward with confidence. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Que alguien por favor me dé un dedito por ahí. ¿Sí? Héctor, ¿me escucho? Muy bien. ¿Sí? Ahí Muy está. bien. Dale, listo. Gracias. Esperamos que se encuentren muy bien todos ustedes el día de hoy. Agradecemos su puntualidad y felicitamos para el momento que se están dando ustedes también para participar de este webinar el día de hoy. Mi nombre es Jessica Navarrete, para quienes no me conocen, soy ejecutiva comercial de certificación y junto al equipo de Bureau Veritas Chile les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado el día de hoy Cálculo y verificación de la huella de carbono de la organización. En esta oportunidad estará a cargo de nuestro subgerente de sostenibilidad, el señor Héctor Maureira. Como bien saben, este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora, en la cual al finalizar realizaremos la breve encuesta la breve ronda de consultas, donde ustedes mismos podrán dejar sus preguntas en el chat o también pueden levantar la manito y activamos el micrófono para poder dar las respuestas correspondientes, ¿ya? Para garantizar una mejor conexión, vamos a mantener los micrófonos y cámaras apagadas durante la exposición. Esta
Perdón. Esta presentación será enviada posteriormente a sus correos, junto con la breve encuesta de satisfacción, donde les pedimos que la puedan responder. Los invitamos a todos a visitar nuestras páginas web y a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn, donde constantemente publicamos nuestros cursos, estos webinars y servicios y noticias de interés. Queremos recordarles también que al participar de todos los webinars del mes, pueden solicitar su certificado de participación digital al correo de marketing. ¿Ya? Ese mismo correo va a quedar compartido aquí en el chat. Estos certificados serán enviados en los últimos días de cada mes. A continuación, por favor, Héctor, les presentamos nuestros servicios. Bureau Veritas, líder en servicios de certificación con más de 20 años de experiencia. Contamos con un 40% de participación en el mercado, con un respaldo de 5.250 certificados vigentes. Disponemos de 7 acreditaciones y un equipo de 73 auditores. Somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales acreditado desde el año 2013 bajo la ley 20.267. Y ya hemos reconocido a más de 10.000 trabajadores a la fecha. Contamos con nuestro programa de capacitación que entrega formación continua en modalidades presenciales, online y autoinstrucción, mediante diplomados y capacitaciones abiertas indicadas en nuestro calendario en la página web. También ofrecemos capacitaciones cerradas que se ajustan a los requerimientos de cada empresa. Dicho esto, vamos a avanzar entonces con la introducción, por favor, Héctor. Acá, nuestros objetivos de este webinar, ya principalmente identificaremos cómo una organización puede calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero, ya, y verificar para obtener ya sea el sello de cuantificación del programa Chile, el sello de cuantificación. Conocer cómo hacer una cuantificación e informe de emisiones y remociones del GI, ya según la ISO 14064-1 en el programa Huella Chile, y entender las etapas y principios de una verificación por una tercera parte, ya también basada en este caso en la ISO 14064-3. Ahora, los contenidos a tratar en este webinar serán la introducción con texto, la cuantificación de su inventario y la verificación de dicho inventario. Con esto ya presentado, ahora nuestro subgerente de sostenibilidad, Héctor Maureira, por favor, puedes comenzar. Gracias, Jessica. ¿Se escucha bien? ¿Y Sí, se ve súper bien la bien. pantalla? Todo Ya. súper bien. Sean todos muy bienvenidos. Como dijo Jessica, nosotros todos los jueves hacemos algunas actividades de información. La idea es que nuestros clientes y clientes potenciales se informen de las tendencias del mercado, y esta claramente es una tendencia de mercado, y no tan solo de mercado, sino también de temas de humanidad, ya temas que tiene que ver con sociales, tiene que ver mucho con los temas riesgos, si es que nos importan más lo empresarial. Los temas de riesgo asociados al cambio climático están siendo, ¿cómo se llama?, cada vez más incorporados en diversas metodologías. De hecho, uno de los grandes cambios de las normas 9000 y de la 14000, que son las normas prácticamente que abordan más estos temas y más masivas a nivel mundial, en los capítulos 4.1, 4.2 y 6.1, de alguna manera están pidiendo que vean, ya habían sido avisoradas en una adenda de que si me afecta o yo afecto el cambio climático, dado que en muchas oportunidades podemos ser como los perjudicados, o podemos ser, como se llama, los culpables en este contexto, ¿ya? Va a depender de nuestro comportamiento. Bueno, el planeta nos otorga materia y energía, ¿ya? Y también una capacidad de degradación. A modo de contexto, nosotros siempre se habla como por esta fecha que Chile agota sus recursos, y uno dice, ¿cómo uno agota sus recursos si yo sigo consumiendo? Tengo la zanahoria, tengo el alimento, tengo agua. Efectivamente, hay una de las barreras que tiene que ver con la capacidad de absorción de, ¿cómo se llama?, de gases de efecto invernadero. Si no tuviésemos esos gases, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 18 grados
a propósito de que está muy helado, ¿ya? Ese manto hace que nosotros estemos tibiecitos, ¿ya? Asociado a lo demás, también ha habido durante los últimos 2 siglos un crecimiento compuesto que ha sido el 2 del 2 del 2 del 2 del 2 del 2% de crecimiento promedio, lo que ha ocasionado efectivamente que estemos pidiendo más requerimientos de energía, ¿ya? Y materia. Por eso que cuenta la historia que este comportamiento tiene como un símil, por decir así, de las piezas del ajedrez. ¿Ya? Que una persona dijo que fue premiada, movió una pieza del ajedrez y le dijeron que yo, ¿cómo se llama? Que me daba un grano de arroz por cada movimiento del cuadro del tablero. ¿Ya? En el primero tenemos un grano de arroz, en el segundo el 2, después el 4 y el 8, y así exponencialmente. Y después de los 64 cuadros, tenemos 16 millones de billones de cuadros, perdón, de granos de arroz. Eso es como una capa de 10 metros, toda la India de arroz. Es un poco así como ha ido aumentando los requerimientos de materia y energía en la Tierra, ¿ya? Es una forma de graficarlo. No maten el mensajero, yo simplemente estoy mostrando algunos libros de lo que está haciendo mayor eco, ya como por ejemplo salvar el capitalismo de los capitalistas, el mayor sistema que nos ha ofrecido bienestar, ya, beneficios, menos es más de Jason Heikel, que tiene que ver cómo el decrecimiento salvará el mundo. Hay que contener este sistema, ya, hay que mejorar el sistema, hay que aprovechar el sistema, no, todo lo contrario, ya no es malo, es algo que nos ha dado, como les decía, mucho beneficio. ¿Ya? Y por otro lado estamos teniendo que estamos colocando un nombre a este periodo, ¿ya? El Antropoceno. Tiene que ver, antes estaba el Jurásico, el Holoceno, habían varios periodos, ¿cómo se llaman? En la historia, pero ahora le estamos colocando un nombre prácticamente nuestro, ¿ya? Y por otro lado estamos viviendo un cambio climático con una sexta extinción, y el último fue el de los dinosaurios, o sea, sin darnos cuenta estamos provocando grandes, ¿cómo se llama?, impactos en el medio ambiente, y no tan solo, perdón, aquí hay que tener una persona saltando. ¿Ya? Bueno, esto es simplemente, si pueden ver ahí, el Sol tiene una radiación, esta radiación es absorbida por la Tierra y esta rebota de la Tierra, y lo que hace efecto invernadero crean este campo, este manto, ¿ya? Que desde 1750 ha ido aumentando. Acá abajo pueden ver cómo las emisiones de CO2 han ido sin duda increchándose, ¿ya? En términos de CO2, y la verdad es que ahí hubo un cambio fundamental. Desde 1750 se hicieron ciertos cambios de comportamientos, básicamente de producción, donde se cambió la fuerza animal y la fuerza humana por la fuerza movida por principalmente combustibles fósiles. En este sentido, todos los diésel, las bencinas, el carbón, principalmente carbón, ¿ya? Y bueno, también hay una gran legislación en estos momentos en términos de Chile. Hay leyes de cambio climático, hay estrategias de largo plazo de Chile acerca de la carbono neutralidad. Esto no estamos desagregados de lo que está pasando en el mundo, todo lo contrario, Chile tiene una agenda bastante ambiciosa al respecto. Imagínense ser carbono neutral, eso tiene que ver con lo que emito, de alguna manera lo estoy absorbiendo, por eso el neteo debería ser carbono neutral. Hay algunas también reformas tributarias que apuntan a poder identificar todos aquellos energointensivos, por decir así, más de 50 terajoules, por ejemplo, tienen que controlar sus emisiones, ¿ya? Y sobre todo los de afectación global y también local. Y esto tiene que ver, imagínense esta misma presentación, no la misma, pero parte de esta presentación fue el año pasado. Y el año pasado, según Climate Change, teníamos 427 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y apenas ha pasado un año y ya tenemos, no me he dado cuenta, 431 partes por millón hoy día, ayer lo revisé. Ya lo que habla de un grande, ¿qué se llama? Un crecimiento exponencial al respecto. Ya pasa un año y pasan bastantes partes por millón más en la atmósfera.
Y aquí mostramos que Chile tiene estas NDC, que son estas contribuciones. Nos estamos comprometiendo a ser carbono neutral y para aquello se está instalando una institucionalidad que apunta a que nosotros como organizaciones podamos sacar estos cálculos, ya tengamos la suficiente, el ecosistema maduro que nos ofrezca esta posibilidad. Y, y a través de industrias sostenibles, hidrógeno, electromovilidad, edificación sostenible, como sale acá, retiro de centrales de carbón, eficiencias energéticas, como el caso anterior que les mencionaba. Y la otra pega la tiene que hacer el sector forestal, porque ellos son capturadores de CO2. ¿Ya? Nosotros como empresas, organizaciones, por lo general somos más emisores. ¿Ya? Primeros dos conceptos fundamentales. Huella Chile es un programa que en muchas partes del mundo no existe. Aquí para facilitar estos procesos se creó este ecosistema, ya que vamos a tener acceso a la plataforma un ratito más. Y tiene varios sellos en diversos esquemas a nivel de organización, de eventos, de comuna, de productos y servicios, algunos más maduros que otros en el sentido de que, por ejemplo, el de organización y el de evento ya llevan más de 10 años, 15 años trabajando, y por lo tanto tiene que ver también con la facilidad de cargar datos en una plataforma que es un as a service. Eso es como una nube que está cargada de datos basados en ciencia, donde lo que uno tiene que hacer es simplemente juntar respecto de un año X ciertos datos de actividad para poder ser ingresados. ¿Ya? Y por otro lado, hay cierto de comuna, también esto está recién creciendo en Chile, no es tan masivo. El de eventos también está bastante desarrollado. Ya falta que las organizaciones empiecen a sumar a estos. Y el nivel de productos que ya se necesita una cuantificación, una cantidad de base de datos muy grande, por lo tanto es un poquito más complejo. ¿Ya? Ahí se ha sectorizado en algunos tipos de productos, como por ejemplo la minería. Tengo entendido que el agro también se va a incorporar pronto como huellas de carbono de producto, porque existe para organizaciones, eventos, comunas, productos, servicios, personas también en otras plataformas. ¿Ya? Y bueno, eso es importante. Aquí nos vamos a focalizar en la organización, específicamente en la cuantificación. ¿Ya? Este está cambiando este programa. Ya no va a ser un programa de gestión del carbono, sino va a ser un sistema de certificación voluntaria, donde también va a ser incluido forzantes climáticos de vida corta, los gases de efecto invernadero y también el agua, bajo otro concepto, otra norma ISO, que tiene que ver también con cómo serían nuestras afectaciones o potenciales impactos a nivel de cuenca. Ya todos sabemos que estamos viviendo un estrés hídrico por más de 10 años, por lo tanto hay cuencas que están teniendo algunos, ¿cómo se llama?, impactos a nivel de ecosistema, a nivel de salud de las personas, etcétera. Así que también va a ser incorporado. ¿De dónde vienen estos famosos gases que están buenos son para la humanidad? Ya, lo que tendríamos menos 17 grados bajo cero, ¿ya? Hicieron posible la vida en la Tierra, ¿ya? Creemos que en Marte, ojo, en Marte para poder habitarlo hay que exportar gases de efecto invernadero, ¿ya? Por la gran variabilidad del clima de temperatura que tienen allá. De hecho, hay que generar un efecto invernadero en Marte si es que queremos algún día llegar a habitarlo. Pero aquí se exacerbó, se nos pasó de la raya. ¿Ya? Y la energía, básicamente, cerca de un 73%. ¿Y de dónde proviene la energía? ¿Cómo producimos la energía? Bueno, ahí hay una fuerte carrera por incorporar todo lo que son las energías renovables no convencionales. La agricultura, por otro lado, también produce muchos de estos gases, ¿ya? Principalmente por agentes fertilizantes nitrogenados, ¿ya? La basura, y cuando nosotros disponemos nuestra basura orgánica, también hay gases muy potentes. Aquí hay una escala de potencias, ¿ya? Y esa escala de potencia es la que está basada en ciencia y la que indica cómo un gas es más caliente o tiene más capacidad de retención de calor que otro. Y también la industria, con algunos productos químicos y también, por ejemplo, el cemento, también son no menores, pero el transporte es el principal. ¿Ya? Cuantificación. Hay una familia, ¿ya?, que son las 14060.
64 en realidad, pero guión 3, 65, 66. Y la que cuantifica organizaciones es esta normativa 14064-1, ¿ya? Que establece ciertos marcos de referencia internacionales. Hace 15 años atrás esto era bien laissez-faire, ¿ya? Habían algunos despliegues comerciales de algunos países o instituciones con buenas intenciones, por decir así, ¿ya? Pero esto vino a normalizarse a través de las normas ISO. Nosotros somos fiel partidarios de estas normas. Crear una norma cuesta millones de dólares. Crear una norma ISO es el único discurso donde uno puede decir que han participado 190 países con comités espejos, comités técnicos, donde uno puede llegar a cualquier parte del mundo y decir, mira, yo soy ISO tanto, y uno, perfecto, esto se normalizó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos esquemas dando vuelta por ahí en diversas otras materias, pero bueno, el programa Huellas Chile no podía estar lejano a no ser ISO, ¿ya? Y antiguamente habían bastante más esquemas, ¿ya? Así que en eso nos vamos a enfocar. Y esta es la huella de carbono. Principalmente es un indicador de impacto, ¿ya? Que tiene que ver con el cambio climático, que se mide de manera directa o indirecta y que está ejerciendo algún efecto. Ahí yo creo que está el gran problema, que son afectaciones globales. Es como que yo repartiera, ¿ya? Mis afectaciones. No lo puedo oler, no lo puedo tocar, no me irrita la cara. Eso es uno de los grandes problemas. Si uno pudiese pintar de azul, por ejemplo, un gas de efecto invernadero, veríamos el auto, el calefactor, la cocina, el encendedor, todo lo que fuera pintado de azul, pero como no nos afecta mayormente, no es un material particulado, no irrita, no es algo ácido, no tiene olor. Entonces, yo creo que por ahí va que la poca dimensión y el poco respuesta que falta por hacer, por cierto, hay todo un ecosistema trabajando en aquello, ¿ya? Y aquí cuando se pone un poquito complicado en el sentido de algunas siglas químicas, ¿ya? He dictado varios cursos y cuando hablamos de dióxido de carbono, este es el mundo de los químicos, ¿ya? Los ingenieros civiles químicos, los ingenieros ambientales que tienen una base química, son los que están produciendo muchas de estas metodologías. ¿Ya? Y claro, ahí sale un PFC, perfluorocarbono, hidrofluorocarbono, hasta son difíciles como de pronunciar, ¿ya? El metano, el óxido nitroso, hexafluoruros de azufre y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces todo esto hay que meterlo en una sola unidad, ¿ya? Por eso que sale toneladas de CO2 equivalente o kilos de CO2 equivalente. Va a depender, o también teras, o también, ahí va a depender un poco de la unidad funcional. Si es una organización, generalmente se hace en términos de toneladas, ese es como el lenguaje. Si se hace a nivel de producto, ya este jarrón, por ejemplo, podría ser 0,0 tanto tonelada, ya cabe mejor el kilo, ya tiene 14 kilos de CO2 equivalente. ¿Y por qué equivalente? Porque ha agrupado varios de estos gases. Y si se dan cuenta, el CH4 dice 28, el óxido nitroso dice 265 y el hexafluoruro 14.800 y los hidrofluorocarbonos y los hexafluoruros 23.500. Esa es la bestia. Ya obviamente hay diferentes porcentajes en la atmósfera y diferentes duraciones. Hay algunos que duran un mes, eh, hay algunos que duran 100 años, algunos que duran un siglo. Aquí siempre se ha hablado de que el metano es el que nos podría salvar de aumentar y pasar el 2%, los 2 grados desde que se empezó a medir, ¿ya? De 1750 se pretende limitar a 1,5, no más grados de 1,5, máximo 2 grados promedio a nivel mundial. Y hay diferentes, ¿cómo se llama? Escenarios, donde el metano, aquí en escenario de 100 años es 28, pero en un escenario de 50, porque se han hecho varias modelaciones, llega a casi 80 en términos de potencia y en términos de riesgo y en términos de afectaciones.
Por lo tanto, el metano es como que tuviésemos un lanzallamas, por decir así, ¿ya? Y el dióxido de carbono es como que dejáramos abierto un horno. Por lo tanto, se están haciendo grandes esfuerzos en poder controlar el metano por el tiempo de duración, por estos diferentes escenarios, ¿ya? Pero ¿cómo yo puedo sumar todos estos en una sola métrica que indique que una organización tiene 100 toneladas? Bueno, efectivamente hay que hacer algunos cálculos. Ya, es importante un periodo de reporte, es importante definir límites organizacionales y operacionales, qué cosas dejo adentro, qué cosas dejo afuera. El sistema definido por Huella Chile da esa posibilidad, nadie te va a cuestionar si es que no incluiste todos mis sitios, no. Estos son mis sitios, de esto voy a hacer mi cuantificación y esto va a ser lo que voy a presentar. ¿Ya? Es importante también determinar qué me aplica, qué no me aplica, qué está excluido, ¿no? En algunos casos, algunos que no te aplican nomás, ¿ya? Por tu rubro, por tu razón de producción. Por ejemplo, acá dice combustión estacionaria, está incluido, si me aplicaría, ¿ya? Y te pide como un detalle de la fuente de emisión. Es importante que ahí dice identificación de fuentes de emisión y remoción, ¿ya? Porque las normativas apuntan a que tú puedes tener bajo tu control operacional fuentes que emiten como fuentes que remueven. Por lo tanto, aquí ese neteo también es considerado. Antiguamente era como solo lo que emite, ¿ya? Ahora también se incluyó la palabra remoción. Por ejemplo, el combustible móvil dice combustible diésel utilizado para el uso y este es un caso típico chileno, ¿ya? Uso de suelo y cambio en el uso de suelo y silvicultura a muchas organizaciones no les aplica, a menos que hayan producido alguna de estas afectaciones que tengan control operacional. Procesos industriales, aquí también muchas empresas dicen, pero ¿cómo? Si yo también tengo procesos industriales. Sí, pero se refiere a ciertos tipos de industria, el vidrio, el acero, el ácido nítrico. Ya, perfecto, yo no hago ni vidrio, ni acero, ni ácido nítrico, perfecto, ahí no me aplicaría, ya que es la típica pregunta. Y en emisiones fugitivas, muchas empresas han puesto dentro de sus declaraciones que estaré excluido. Quiere decir que por lo pronto no lo voy a incluir por falta de datos, ¿ya? Por falta de tener algún sistema de recolección de información, ¿ya? Por ejemplo, otras energías importadas y o pérdidas también sería algo que no aplica para todos, porque ahí TD es transmisión y distribución. Yo como organización por lo general solo consumo electricidad. Y bueno, está el transporte y los bienes y servicios utilizados y pusimos ahí una flechita también en el petróleo 2 diésel, que es un concepto que debe ser incorporado a nivel de debe, ya que es el well to tank. En ese well to tank uno tiene que incorporar todos los combustibles colocados arriba, colocarlos como bienes y servicios utilizados. ¿Ya? Es un concepto que apunta a que la huella debe ser lo más fidedigna, lo más transparente, porque en alguna parte no tan solo yo quemé el petróleo, sino también generé que se produjera petróleo. ¿Ya? Entonces como que te castiga una segunda oportunidad, no tan solo por lo que ocupé, sino también porque lo generé. ¿Ya? Bueno, en este programa hay diferentes alcances, ¿ya? Siendo los de control operacional, la estacionaria, la móvil, la fuente fugitiva, la agricultura, silvicultura, procesos industriales y remociones. Y por otro lado tenemos la electricidad o energía en realidad, el alcance 2 y por otro lado el alcance 3 que tiene que ver con transportes, ¿ya? Aquí es bastante amplio, transporte de personal, transporte de viajes de negocio, transportes de materia prima, eh, transportes de los productos terminados hacia el punto de destino, ¿ya? Ese tal vez es uno de los más importantes. Adquisición de bienes y servicios, ¿ya? Una empresa agrícola va a tener que incorporar los fertilizantes, si no sería una desviación material no incorporar un bien de ese servicio, de ese tipo. Y bueno, por otro lado tenemos el tratamiento y disposición de residuos y también uso de productos comercializados, ¿ya? Como fuentes fijas, ya están las calderas, los grupos electrógenos, turbinas, hornos, fuentes móviles, automóviles, camionetas, todo lo que se mueve, ¿ya? Entonces, aquí ya viene la primera categoría, la primera diferenciación de cómo yo voy a empezar a colectar mi información, mis datos,
¿ya? Para eso yo tengo que, muchas veces las organizaciones abren el sistema, el portal, y empiezan como a aprender de en qué consiste, qué información me va a pedir respecto de fuentes fijas. A veces algunas organizaciones no tienen ninguna caldera, ni electrógeno, ni turbinas, ni horno. Por lo tanto, no me aplica. ¿Ya? A veces también no tienen móviles propios, o a veces sí, ¿ya? Y donde tienen que ir incluyéndolos. Y como les decía, las fuentes, los procesos productivos, que se refiere a algún tipo de industria, no todos, ¿ya? Las emisiones fugitivas, principalmente por aires acondicionados o sistemas de refrigeración, o como se llama, o rellenos sanitarios, ¿ya? Que tengamos bajo nuestro control operacional y uso cambio de suelo. Esas son como las directas. Y después ya vienen las directas y las otras indirectas, donde estaba la energía, los viajes de negocio como alcance estrella, de los colaboradores, viajes de clientes, el transporte de materia prima, el transporte de residuos. Entonces, este as a service está compuesto de mucha data para que ustedes puedan hacer sus cálculos. ¿Ya? La adquisición de bienes y servicios, también acero, fertilizantes, plásticos, papel. Aquí por lo general son como 12 cuentas. ¿Ya? 12 cuentas quiere decir 12 fuentes de emisión. ¿Ya? Desde las directas hasta las indirectas y otras indirectas, máximo, máximo 12. Algunos, claro, hacen 20, 30, pero después en los porcentajes se dan cuenta de que muchas veces el papel y el agua dentro de la contabilidad no mueve ninguna gran aguja al lado de los combustibles fósiles. Ya, si yo tengo una gran flota de vehículos o traslado mucho personal, ya, donde, claro, y eso está pasando, ya, que algunos que son más entre comillas, esperables, incorporar el papel por todo el proceso de fotosíntesis que conlleva, incorporar el agua por todos los niveles de estrés que estamos teniendo y mega sequía. Dentro de este lenguaje no mueve ninguna gran aguja, a menos que yo sea intenso en papel o en cartones o en agua como proceso productivo. ¿Ya? ¿Por qué CO2 equivalente? Porque estamos multiplicando efectivamente por uno en el caso del dióxido de carbono, como sale ahí en el circulito. El segundo, por ejemplo, la misma dato de actividad por el CH4. Ahí los fósiles tienen asociados estos cuatro, ¿ya? Por lo tanto, tiene 28 de potencial y ya estamos viendo que no tan solo tengo que multiplicar un dato de actividad por un factor de emisión, que me va a dar un resultado que yo multiplico por un PSG, ¿ya? Esto todo lo hace la calculadora, ¿ya? Por lo tanto, la calculadora me va a arrojar datos en toneladas o en kilos de CO2 equivalentes. Esto ya está parametrizado por ese 1 o ese 28 o ese 265 que sale ahí, ¿ya? Y ahí tenemos un pequeño inventario, ¿ya? Y ese pequeño inventario está aquí incluido. Estas son imágenes del informe del programa Huella Chile para el sello cuantificación. Es así como sale prácticamente un resultado donde salen las emisiones estacionarias, primero que nada las directas, ¿ya? Y las combustiones estacionarias, las móviles con sus respectivos porcentajes, ¿ya? Emisiones fugitivas. Si se dieron cuenta, aquí no aplicaba el uso de cambio de suelo y procesos industriales, ¿ya? Ocupó hartos gas refrigerantes, ¿ya? Bueno, son 173 toneladas, ¿no? No digamos que es mucho. Aquí prácticamente, si pudiésemos ver dónde está el Pareto, prácticamente está acá en el 72%, ¿ya? Que son productos que utiliza la organización. Seguramente, ¿cómo se llama? Incorporó el mismo petróleo que estaba acá arriba, utilizado como estacionaria porque tiene, claro, tiene mil toneladas, ¿ya? Y ese mismo 1000 toneladas las tuvo que incorporar por concepto de well to tank acá abajo, ¿ya? Y a lo mejor también eran muchos empleados, por lo tanto también tuvo que movilizar. Es una empresa del rubro minero, ¿ya? Asociado al minero. Por lo tanto tiene 9953 toneladas, ¿ya? Esto no está tan lejos del promedio de una empresa mediana,
¿ya? Por ejemplo, si vemos acá, tenemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esta es la plataforma, ¿ya? Y toda organización en Chile puede pedirlo, es de manera gratuita, ¿ya? Y puede jugar, puede conocerla. Por ejemplo, aquí yo en abrí, por ejemplo, un pequeño inventario de la plataforma de Bureau Veritas. Y yo aquí cuando pongo en editar, espera un segundito, espero que funcione bien. Claro. Aquí está, las emisiones y remociones directas. Yo recién incluí un cuadrito y algunas, en este caso, por ejemplo, combustión estacionaria, y puse que mi inventario tenía fuente de emisión, en este caso un generador, y por otro lado un combustible, me parece que era diésel, y aquí están todos los tipos de combustible. ¿Ven? En estas listas desplegables aparece la fuente correspondiente. Y aquí viene la unidad, en este caso eran litros, y el dato de actividad eran 100.000. ¿Ya? Y aquí la calculadora me va a arrojar 271.453 kilos. ¿Ya? Veamos si es que esto se parece al... ¿Ya? Después, por ejemplo, hice un levantamiento en la empresa y por conceptos de camionetas, vamos de nuevo a las emisiones directas, pero combustión móvil esta vez, ¿ya? Y me va a preguntar aquí el tipo de combustible, ¿ya? Y en este tipo de combustible dijimos que era gasolina. Este estaba expresado en litros, ¿ya? Ojo con eso, muchas veces los verificadores tienen que revisar muy bien las relaciones metros cúbicos o litros, las unidades, ahí donde se caen a veces los levantadores del sistema, ¿ya? Y la cantidad de combustible en este caso eran 50.000 litros, ¿ya? De gasolina para efectos de camioneta. Y nos salió 117.266 kilos de CO2 equivalentes. Si se dan cuenta, ahí ya sale kilos de CO2 equivalentes. Eso quiere decir que ya incorporó el dióxido, el metano y el óxido nitroso como factores de emisión, ¿ya? Y por último, en este supuesto inventario, y aquí ya estamos viendo, tenemos 388,72 toneladas en nuestro pequeño inventario, y vamos a ingresar el alcance 2, el consumo de electricidad, ¿ya? Y aquí ya está emisiones indirectas por energía importada. Estamos ubicados en Santiago, por lo tanto, eh, aplicaría el sistema eléctrico nacional. Hay varios sistemas eléctricos dependiendo de los lugares geográficos. Antes este se dividía en dos, ahora ya no. Entonces este ya tiene un factor de emisión por toda la matriz energética chilena. Y aquí en este caso serían 350.000 kilowatts, ¿ya? Y me nos salió 86.352 kilos o 86 toneladas, ¿ya? Entonces acá uno ya tiene como un pequeño, un pequeño vistazo de cómo opera una calculadora, ¿ya? Este se sacó, y aquí están las otras emisiones indirectas, y nuestro inventario hasta el momento es este, ¿ya? Si nosotros acá podemos extraer, ¿ya? Cierta información, que en el fondo es un Excel, ¿ya? Que nos provee de toda la información que nosotros fuimos subiendo, que es como está cargada esta calculadora. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos resumen del cálculo, y la declaración, ese pequeño inventario que hicimos. Perdón, aquí está bien. Esto también lo pide la norma, la desagregación de las emisiones directas por tipos de, ¿cómo se llama?, de fuentes. ¿Ya? No pide para el indirecto, pero sí pide para el directo separado en CO2, en CH4, en óxido nitroso,
y en otros gases refrigerantes. ¿Ya? Y así, aquí están los factores de emisión, estos datos basados en ciencia, que está cargada esta calculadora, por lo tanto lo que yo hago es ingresar datos propios de la organización y si se dan cuenta, por ejemplo, para el generador, aquí tenemos la familia del CO2, el óxido nitroso, perdón, el N2O y el metano, ¿ya? Y el origen de estos factores de emisión es el panel intergubernamental para el cambio climático y que está customizado con el Balance Nacional de Energía. Todos los años eso va cambiando, ¿ya? Y bueno, y aquí tenemos los niveles de incertidumbre. ¿Ya? Así era más o menos esta planilla y, y aquí tenemos las participaciones, tengo entendido. Sí. Claro, como la combustión estacionaria tendría tiene un 57% en este caso, 81, no, 24% tiene la móvil, ¿ya? Y 18% la electricidad en este mix. Así que eso es más o menos cómo funciona la planilla, ¿ya? Y si se dan cuenta, llegamos a los mismos resultados, 271 kilos, 1000 kilos de CO2, 117.000 kilos de CO2 para las camionetas, ¿ya? No tiene gran ciencia, lo que importa aquí es ser muy ordenadito, tener todos los medios de verificación asociados a esos 100.000 litros, ¿ya? Yo que debo tener bien agrupado. Una vez que ya tuvimos esa cuantificación, definimos límites, cuantificación, tenemos que generar un informe y para esto también el programa tiene como se llama, unos documentos pro forma que ya vienen predeterminados. ¿Ya? En este caso aquí también Bureau Veritas ejecuta actividades de tipo abiertos, ya como cerrados, y, a través de capacitación y también como verificación de tercera parte independiente, porque somos nosotros un OVB, un organismo de validación y verificación. ¿Ya? Este punto es muy importante, tiene que ver con cómo yo organizo todo este equipo. Hay datos que provienen de finanzas, algunos medios de verificación, facturas, boletas, benzina, el gas, la electricidad, ya, el agua, papel. Eso generalmente lo tiene algún sistema de recolección más asociado a la finanza. En algunos casos el abastecimiento y los gases refrigerantes es difícil que esté en finanzas. ¿Ya? El transporte de materias primas, a lo mejor ese dato no lo tiene en términos de kilómetros, por ejemplo, y de cantidades no los va a tener finanzas. Va a tener una factura globalizada por un monto en dinero, hermano. Recursos humanos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte del personal y los viajes comerciales, eso no lo tiene finanzas, lo tiene solo como dato de valorización. Por lo tanto, es muy importante que si uno quiere descarbonizar su organización, uno tenga como construido este equipito, ¿ya? Y que haya una secuencia y una lógica, ¿ya? Y es importante todos los medios de verificación, aquí yo me había olvidado, ¿ya? Y aguanta mucho este programa en el sentido de juicios de expertos, facturas, datos históricos de la empresa y cada uno de estos medios de verificación también van teniendo como un nivel de incertidumbre. A menor incertidumbre tiene que ver con las facturas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Está permitido incorporar algunos temas como de juicios de expertos, cartas que puedan emitir a veces cuando no existe un dato tan fidedigno, y bueno, y también permite que como medios de mejora. ¿Ya? Como les decía, hay una diversidad de diferentes tipos de informes en el programa que hacen que esto sea más amigable, ya que te indique más o menos cómo debería ir construido. Y para acceder a un sello de cuantificación, lo que hay que hacer es que primero levantar estos datos, segundo presentarse ante un OBB como Bureau Veritas, verificar que todos los datos que fueron levantados estén correctos, ¿ya? Y no alcanzamos a ver ahí que se hace una declaración, que es un documento en PDF, ¿ya? Que es como un documento formal que también sale de la plataforma, ¿ya? Y el informe de cuantificación. Por lo tanto, lo que debiésemos tener para presentarnos a optar al sello, a propósito de todas aquellas organizaciones que el, hasta el 31 de julio de este año
todas las empresas que accedan antes de esa fecha, con todo el proceso de verificación y de aceptación del programa Web Chile, van a poder recibir el sello respectivo en octubre, en una ceremonia masiva que es bastante bonito. Ya Chile Forum Carbon, también hay otras actividades también asociadas ahí. Y bueno, eso ahí quedaría, si es que obviamente a esta altura ya tienen que tener su inventario prácticamente listo, porque hay que verificarlo y hay que presentarlo en la plataforma. Es como les decía, como uno postula, ya tiene que hacer el informe en base a esa plataforma que nosotros vimos esos datos, tiene que subir los datos de actividad, ser verificados, que vendría siendo aquí como el OVB, Bureau Veritas, ¿ya? Y a una carta de autodeclaración de no conflicto de interés. Eso se sube a una plataforma y uno postula y le dice al sello, mire señores, sello, yo tengo mi informe, tengo mi declaración que la hice con Bureau Veritas y tengo mi carta. Por favor, revíseme esto. Ya, perfecto, usted está, no sé, con observaciones. O, perfecto, está con aceptado. Y ahí, si lo hacen antes del 31, pueden acceder a la entrega de ese sello. ¿Ya? Y esto ya tiene que ver con la verificación. Esta parte es bastante más técnica y aquí nosotros hicimos como un pequeño resumen porque es muy larga y hay mucha información de tipo como back office que solamente la ve como una OBB. ¿Ya? Lo importante es que esto, si se dan cuenta, está en la misma familia de normas ISO anteriormente, y- pero la que nos rige a nosotros, cómo nosotros vamos a auditar, tiene que ver con la ISO 14064-3, ¿ya? La 14065 tiene que ver con requisitos de organismos de validación y verificación, y la 14066, requisitos de competencia de los equipos de validación. Todo esto el programa Huella Chile de alguna manera lo ha ido incentivando, nos ha ido dando las directrices, ¿ya? Disculpa. Y bueno, esta norma es la que nos da una pauta. Son varias actividades dentro del proceso. Vamos a hacer hincapié solo en algunas. Ya, como les decía, hay un back office bastante importante. Ya, y como las actividades pre-compromiso, tal vez eso es lo que más dimensiona una entidad que está siendo verificada. Ya, y ahí se van a dar cuenta por qué. Obviamente hay que seleccionar el equipo verificador. Hay que planificar esta verificación. Ya eso empieza a ser como parte de la entidad. Ya ese es el back office que yo les mencionaba. Ya, la ejecución de la actividad propiamente tal, ya, y finalmente la finalización y la revisión independiente. Y por último, hay una emisión de opinión, que también es lo que a la organización más dimensiona. En el fondo, efectivamente, hay una carta donde hay una opinión. ¿Ya? Y por mencionar algunas actividades de pre-compromiso, que es la primera fase, ¿ya? Primero que nada, si esto es una verificación o una validación, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Es bastante, ¿ya? Y la verificación tiene que ver con datos pasados, como una huella de carbono que ocurrió un año anterior o 2 años anteriores, y una validación tiene que ver con validar supuestos que van a futuro, ¿ya? Esta norma también aplica para cuando uno quiere verificar bonos de carbono. Por lo tanto, ahí el rigor técnico es bastante alto, ¿ya? Entonces, no quiere decir que el de la huella sea menor, ¿ya? Debería ser igual el mismo rigor técnico. Pero esa es la gran diferencia. Uno ve hacia el pasado, la verificación, y otro ve hacia el futuro, ¿ya? Entonces, bueno, y también cuál es el objetivo, ¿ya? Y que debe quedar bien claro y cuál es el objetivo, para qué se quiere hacer esto, ¿ya? Aquí dice verificar que las diferencias en la declaración de inventario de GI de la organización no superen la materialidad preestablecida. Ya hay un concepto tal vez nuevo para algunos, la materialidad, y que concluye bajo un nivel de aseguramiento. Otro concepto tal vez diferente, ¿ya? A los que están más familiarizado con las normas ISO, que tiene todo un lenguaje. Este tiene otros conceptos, pero metodologías bastante similares, ¿ya? Al menos por ser
hay que hacer un levantamiento, igual hay que validar las competencias de las personas, ver de qué manera yo establezco un sistema de gestión de gases de efecto invernadero, como el capítulo 8 o todo lo que tiene que ver con los registros o documentos o procedimientos que puedan fortalecer como los procesos operativos, para que esto realmente sea descarbonizable o sea eh, trabajable con los años, ¿ya? Lo que no debería pasar y que estuvo pasando por mucho tiempo es que muchas organizaciones sacaban sus huellas de carbono y todavía están puestos por ahí en las páginas web 2018 y ya no se hizo nunca más y salió en toda la prensa. No es que, podríamos decir que no es greenwashing, pero sí lo es, ¿ya? Se hizo bien, se hizo con la metodología, ¿ya? Pero esto debería ser todos los años, ¿ya? No opera como una norma ISO tradicional que dura 3 años, dura solo un año, ¿ya? Entonces, bueno, vamos con los tipos de compromiso, es ponernos de acuerdo. ¿Qué es esto? Es una verificación. ¿Cuál es su objetivo? Perfecto. Y aquí salieron los dos conceptos, materialidad y nivel de aseguramiento, ¿ya? Nivel de aseguramiento tiene que ver con el grado de confianza en la declaración de los GEI, ¿ya? Se debe acordar con el cliente y el programa Huella Chile trabaja con un nivel de aseguramiento limitado. Seguramente es porque hay que hacer que muchas empresas se incorporen. Hay metas como de 5.000 de aquí hasta el 2030. ¿Ya? Creo que van como en las 300, falta harto, ¿ya? Pero bueno, no es por nada, pero el calentamiento global está haciendo que estas cosas se apresuren más de lo normal. Ya en España ya es obligatorio para ciertos niveles de empresa sacar su cuantificación todos los años. Y no estamos hablando de las súper grandes empresas, a nivel medio. Entonces, bueno, y ahí podemos ver que hay un nivel de aseguramiento limitado, que es el que ocupa el programa, y hay otro que se llama razonable, ¿ya? Donde el nivel limitado, ahí como dice, es un muestreo, mientras que el razonable es a todo, ¿ya? En el limitado, dice la naturaleza, los tiempos y la extensión de las actividades de recopilación de evidencia son deliberadamente menores, pero sus resultados siguen siendo significativos para los usuarios previstos, ¿ya? Usuarios previstos son, bueno, desde el mismo programa Huella Chile, sus sugerencias, sus clientes, ¿ya? ¿A quién le vamos a divulgar y comunicar toda esta información? Son usuarios previstos, ¿ya? Y por qué no también sus propios colaboradores, ¿ya? Y curiosamente dice forma negativa de opinión, ¿ya? Y por otro lado tenemos el nivel de aseguramiento razonable, donde dice el riesgo de verificación se reduce a un nivel aceptablemente bajo, nivel de aseguramiento elevado, pero no absoluto, o sea, que está dejando que pueden haber probabilidades de que, no sé, se me vaya una factura, porque esto también hay que evidenciar mucha trazabilidad. Mira, y dice forma positiva de opinión, a todo, ¿ya? Pero bueno, el programa Huella trabaja con limitado. Hay algunas organizaciones que piden que esto sea a nivel de razonable, donde obviamente son más días, es un poco más caro, ¿ya? Y la opinión va a ser positiva. Y curiosamente, en el limitado, a pesar de que te vaya bien, la opinión va a ser negativa. ¿Ya? Es bien raro eso en este lenguaje. Por eso dice conclusión de forma negativa. Un ejemplo, dice, basado en los procedimientos que hemos realizado y la evidencia que obtuvimos, no tenemos razones que nos hagan pensar que el reporte de GI para el año 2025 no haya sido preparado en todos sus aspectos materiales de acuerdo con el estándar criterio el 14064-1. ¿Ya? Ese no matemáticamente es un sí, pero ¿ya? Dentro de lo que revisé, no encontré nada materialmente que me desvíe, ¿ya? Entonces, esa es una forma incorporada en este nuevo léxico, y por otro lado está el razonable, dice, en nuestra opinión, el reporte de GI para el año 2025 está preparado en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con el estándar el criterio tanto. Por lo tanto, aquí ya tenemos unas pequeñas diferencias de cómo operaría esto, ¿ya? Ese es un poco con lo que se van a encontrar cuando tengan una declaración de opinión, ¿ya? El documento entregado por un OBB como Bureau Veritas en el ámbito de nivel de aseguramiento limitado va a decir eso. Criterios, ¿ya?
obviamente hay que ponerse de acuerdo cuáles son los criterios que me están aplicando a mí. Por ejemplo, el programa País Carbono Neutral, la misma 14064 organización, o tal vez el 14064-2, que son de proyectos de reducción. ¿Cuál es el criterio que nosotros vamos a verificar? ¿Ya? Los alcances también es algo que ustedes van a evidenciar en la primera reunión, acercamiento que tengan con el OBB. ¿Ya? Y se debe acordar este alcance en términos de límites, enfoques. Bueno, el programa Huella Chile ya tiene un enfoque predeterminado, ya que es el control operacional. Todo lo que ocurra, sea dueño o bajo este enfoque de control operacional, es que yo puedo ejercer control, ¿ya? Respecto a la toma de decisiones a nivel de operaciones, hay otros que son financieros, hay otros que son operacionales y hay otros que son accionarios. El programa Huella Chile, porque son estos tres grandes, podría tener como un desorden, por decirlo así, y dijo, no, vamos a hacer uno solo, control operacional. Ya, por lo tanto, aquí también tiene que ver con eso, de dónde voy a tener control operacional. ¿Cuáles son la infraestructura física, las actividades, las tecnologías, los procesos? ¿Cuáles son las fuentes? Los FSR, ¿ya? Que son o fuentes de emisión, o sumideros y reservorios. ¿Ya? La diferencia entre un sumidero y un reservorio es que un sumidero puede absorber más de lo que el otro solo mantiene. ¿Ya? Un reservorio básicamente mantiene gases de efecto invernadero, un sumidero está absorbiendo y la fuente está liberando. ¿Ya? Por ejemplo, evaluar las emisiones directas e indirectas del dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, para todas las actividades relacionadas a tal proceso en un periodo de tanto. ¿Ya? Y aquí se incluyen tales fuentes y se excluyen tales fuentes. Y el otro tema tiene que ver con los umbrales de materialidad. El programa Huella Chile trabaja con un 5%, ¿ya? Y quiere decir cuando hay una desviación. Abajo hay, por ejemplo, una red material, una empresa de transporte no podría decir que no va a incorporar o va a excluir el consumo de combustible o el well to tank, ya dado que para ellos sí es algo material que les aplica. Una empresa agrícola no podría no incorporar la compra de fertilizante siempre y cuando sea nitrogenado dentro de su inventario. ¿Ya? O por ejemplo, por eso les decía, a veces si tú te equivocas entre un metro cúbico y litros, la diferencia es enorme, ¿ya? Por lo tanto, puede que exista un error material, ¿ya? Con ciertos niveles de materialidad. ¿Ya? Básicamente, cuando se hace una planificación, uno conoce el negocio, cuál es el análisis estratégico del ámbito de la empresa, hay que conocerla. ¿Ya? Hay que evaluar el riesgo, ¿ya? Súper importante, pero esto es desde una perspectiva más de verificador, ¿ya? De cómo se levantó esta información. A mayor riesgo detectado, mayor información voy a tener que pedir en la recopilación de evidencia, tal vez más acuciosidad en los mismos medios de verificación, visitas al sitio, ¿ya? Creo que la pandemia dejó instalado como que todo esto se podía hacer vía remota, ¿ya? Pero hacia dónde van las tendencias es que siempre tiene que haber una visita a terreno, ¿ya? Por algún motivo el programa aceptó que se pudiese hacer online, pero en mediano o corto plazo se va a exigir esto, ¿ya? Sobre todo para aquellas organizaciones que lo están haciendo por primera vez, que tuvieron cambios significativos en sus fuentes, que están emitiendo mucho más o mucho menos, que incorporaron más procesos productivos. Todo esto se tiene que validar con una visita a terreno. Y lo que usted dijo, sean las fuentes que correspondan. Si me dijo 20 generadores y me encuentro con 100, la verdad es que podrían haber diferencias materiales. ¿Ya? También, como cualquier norma, tiene un plan de verificación, ¿ya? Tenemos que recopilar toda esta evidencia en el sentido de si es que hay desviaciones o no, y obviamente aprobación de los planes de verificación y recopilación de evidencia como pasos internos de una verificadora, ¿ya? Y por último, está la opinión de la verificación.
¿ya? Que se trata de esta forma de describir a nivel limitado o a nivel razonable, cuáles fueron cómo evidenciamos en el fondo. Ya se debe llegar a una conclusión a partir de evidencia recopilada y redactar una opinión de verificación. Y aquí salen de nuevo algunos conceptos nuevos, ya cuando te dicen no modificada, modificada, adversa o abstención. Entonces, cuando es no modificada, dice con opinión final afirmativa. Este es un pequeño texto que sale dentro del informe que se entrega. ¿Ya? Cuando la declaración de GI es casi perfecta, modificada cuando hay opinión final afirmativa con declaraciones erróneas no materiales, ¿ya? Y adversa y abstención ahí insatisfactoria para adversa y abstención cuando no brindó suficiente información o evidencia, ¿ya? Que claramente si tú te vas a presentar a un proceso de verificación, lo más probable es que vayas hacia la no modificada y la modificada. ¿Ya? No entendería cómo una organización se presenta con información para poder salir adversa o abstenerse de opinión del OBB, ¿ya? Y bueno, este es un formato antiguo, pero obviamente sirve igual para explicar, ¿ya? La opinión, en este caso, el organismo de verificación, los contactos, las funciones, cuál fue el objetivo, emitir una declaración acerca de la conformidad del informe y declaración de GI entregando aseguramiento a las instituciones participantes y a los grupos de interés relativa a valores y procedimientos de cálculo de las emisiones de GI respecto de un año específico. ¿Ya? Sale el alcance, los límites, ¿ya? Cuáles fueron los establecimientos, la planta, el periodo, las fuentes de emisión, las que fueron excluidas, y por otro lado, todas las normativas o criterios que lo habíamos mencionado, que rigen a este proceso. Y ahí sale el nivel de aseguramiento, el limitado, ¿ya? Y salen las fuentes de emisión, para combustión estacionaria, tales generadores, petróleo diésel, el mismo que nosotros ingresamos, ¿ya? Combustión móvil, también en litros, adquisición de, ¿cómo se llama?, de electricidad, kilowatt horas, ¿ya? Y conclusiones, y bueno, al final también hay un cuadrito donde uno coloca las emisiones por categorías verificadas, ¿ya? Lo que es directo, lo que es indirecto y lo que es otras indirectas, ¿ya? Y como fue limitado, si se dan cuenta, dice, tomando como base el proceso y procedimientos realizados por el equipo auditor, se declara que no hay evidencia, que no hay evidencia que el cálculo del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero corporativas no sea materialmente correcto, ¿ya? A veces suena como contraproducente, pero los no, y esta es la metodología y no ser una representación fiel de la información y datos de GI, ¿ya? De nuevo, sigue con los no, ¿ya? Porque interiormente hay un no, el no hay evidencia, no haya sido elaborado de acuerdo a los criterios definidos. Arriba sale no hay evidencia y abajo sale no haya utilizado correctamente la herramienta de cálculos de inventario de emisiones GI Huella Chile. Entonces, este es como a grosso modo de cómo operar no tan solo la cuantificación, ¿ya? Ahí por último, el mercado. Me había olvidado de esto es como el pequeño anexo. Esto está creciendo, si se dan cuenta, estas son gráficas otorgadas por el programa, 140% en 6 años, ¿ya? Esto lamentablemente llegó para quedarse. Un gas de efecto invernadero puede durar entre 100 y 1000 años, por lo tanto no es una moda, ¿ya? Como decía, esto cada vez va a ir aplicando más en diferentes materias, ¿ya? Ya están aplicando a todos los energointensivos, todos estos consumidores con capacidad de gestionar de energía, ya estos 50 terajoules, y que ya fueron identificados. Por eso es que hay que hacer estos balances energéticos anuales, a ver si es que estás dentro de esa categoría o no, y ahí vas a poder comprar, o vas a tener que mitigar, seguir reportando, vas a poder, o bien vas a pagar impuestos, o bien vas a comprar bonos de carbono en proyectos generados en Chile. Entonces son tendencias que de alguna manera ya aplican a grandes empresas, pero pronto van a empezar a cascadear hacia medianas empresas, ¿ya? ¿Y qué más?
Bueno, en los últimos 2 años ha crecido un 90%. Ahí podemos ver que el número de organizaciones está cercana a las 300, ¿ya? Son cerca de 431, ¿cómo se llama?, reconocimientos entregados. Veremos este año, bueno, el año 2025 anduvo con, bueno, ahora sería el año 2025. Ya tipos de sellos entregados, si se dan cuenta, la cuantificación es el 86,551%. Lamentablemente la reducción es apenas un 9,68. Ya. Es como subirse a la pesa y pesar 120 kilos y decir, ya, me pesé. Ya. La idea es que puedas bajar de peso en volúmenes, ¿ya? Apenas un 2% de neutralización y también casi un 2% de la excelencia, que son los otros sellos que pocas empresas pueden acceder, porque neutralización quiere decir que no tan solo hicieron su cuantificación, su reducción, sino también salieron a comprar bonos de carbono para netear sus emisiones. Y excelencia también se trataría de otras acciones, como aplicar hasta temas de igualdad de género, mejora continua, capacitación interna, como ciertas externalidades positivas, que esto va más allá de la propia organización, ¿ya? Y por último, también en licitaciones de todo tipo, ministerios de Economía, CONAF, el Estado Verde es el mayor comprador en Chile. También temas de obras públicas, medio ambiente, están empezando a pedir estas, no sé, empresas mineras. eh, ¿Por qué? Porque la minería está ejerciendo también una especie de, ¿cómo se llama?, de referente, no tan solo nacional, sino también internacional, en pedirle que sus líneas de proveedores contratistas, subcontratistas, también estén alineados, porque a veces llegan a representar más del 50% de las emisiones de una minera. Está externalizada. Entonces, si yo quiero como minera, como gran mandante, como gran energointensivo, como cliente, ¿cómo se llama?, como consumidor con capacidad de gestionar energía, debo solicitar eh, parcialmente, a veces llega al 5% la matriz de decisiones, ya el check, ¿ya? Pero con el tiempo va a ir aumentando, ¿ya? Así que eso, Jesse, damos por terminado, son justo a las 12:06. Gracias, Héctor. Sí, mira, tenemos algunas consultas en honor al tiempo. No sé, quizás las podríamos hacer un poco más rapiditas las respuestas. ¿Qué te parece? La primera Sí, pregunta de perdón por la pronunciación, porque de verdad Henriette, algo así. Pregunta, ¿Huella Chile considera únicamente alcance uno y 2? no, considera los tres. Ya, es muy buena la pregunta y sería súper fácil. El 1 y 2 son muy controlables, son muy fáciles de levantar, pero está pidiendo cada vez más que tengas una autodefinición de los criterios del alcance 3. Ya, el alcance 3 tú podrías elegir 20, 30, 40, 50 cuentas, desde el poco papel, la poca agua, pero la normativa te dice que usted debe tener algún mecanismo de identificación y ustedes colocan los criterios. La norma te dice, te da recomendaciones como volumen de operaciones, como intensidades, ¿ya? Pero sí, tiene que estar incorporado el alcance 3 y una medida para poder determinar cuáles son mis intensivos en alcance 3. Ya, muchas gracias. Después, la siguiente consulta de Carolina, ¿por qué no se ha masificado tanto el cálculo de huella de producto en lugar de organización? ¿Es más complejo el cálculo? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente es bastante más complejo. El programa Huella Chile tiene preparada la plataforma solo para algunos tipos de productos. Tienen que entender que, por ejemplo, un producto minero está compuesto de factores de emisión muy específicos. Por ejemplo, una base de datos universal y EcoInvent o algunas otras parecidas, se llega a costar $9.000 por usuario, $3.000 por usuario, ¿ya? Y que Mm, está cargado con muchas bases de datos o factores de emisión, donde uno
Y prácticamente para sacar tu huella de producto debe ir iterando dónde están mis factores de emisión para la cadena completa. ¿Ya? Por eso que el programa Huella Chile se ha enfocado a ciertos productos para poder incorporar ciertos factores de emisión y no una gama de 10.000, sí, pueden ser fácilmente 10.000 factores de emisión para el producto que yo quisiera, ¿ya? Pero en alguna época atrás, y la Comunidad Europea estuvo empezando a pedir huellas de producto. Los retailers en Reino Unido principalmente están pidiendo huellas de carbono de producto a nivel, por ejemplo, de vinos, ¿ya? Pero es mucho más compleja. Es más compleja en el sentido como de la desagregación, la asignación de cargas ambientales se llama eso, ¿ya? Pero sí, eso. Gracias, Héctor. También Carolina nos pregunta si sabemos si existe un proceso para postularse como verificador. Ah, como competencia, Claro. o como, como competencia, o como se llama como un verificador persona natural. ¿Ya? Sí, mira, como persona, como competencia, claro, hay un marco orientador que está descargado en el programa Huella Chile, ¿ya? Y lo otro como verificador es como persona natural, ¿ya? Ahí tendrías que hacer un proceso de observación, también está dentro del marco orientador, no recuerdo el número, pero te van a pedir ciertas características, como por ejemplo que tengas una formación universitaria de al menos 8 semestres. Se está privilegiando que hayas hecho un diplomado de Corfo o alguna especialización respecto de gases de efecto invernadero, que tengas al menos 5 procesos de verificación, ¿ya? U observación en un equipo, ¿ya? Pero sí se pueden, ambas se pueden, con diferentes rutas, una como verificador o entidad y el otro como persona natural verificador, sumándose a alguna de estas casas verificadoras bajo el proceso de observador. Gracias, Héctor. A Constanza ti, Jessica. nos pregunta también, ¿se debe enviar todo antes del 31 de julio o se debe tener respuesta de aprobación hasta esa fecha? ¿Y cuánto se demora aproximadamente en dar la respuesta de aprobación o rechazo? Ya, esa es la pregunta del $1.000.000, porque como opera la lógica a veces chilena de última hora, Mm. eh, les digo que lo que puede pasar y con características de lo que va a pasar. Se va a sobresaturar si es que yo estoy ingresando, porque sí, efectivamente tiene que estar todo eh, autorizado el 31. Autorizado no quiere decir que yo mandé mi postulación a última hora. Uy, se me va a agotar la batería. ¿Tienes cargador a mano? No, porque tenía full batería. Ya, no te Pero bueno, preocupes. esa es la respuesta. Gracias. ¿Seguimos con la respuesta o con las preguntas o quieres contestarlas después? Las enviamos Después, porque después, ¿cierto? Para que no te pasó de vayas a ir a 25 a negro. 0. Sí, Ya. Te demasiado damos las rápido. gracias, Héctor, por la No, presentación, como siempre, te pasaste. Muchas gracias a todos gracias a por haberse todos. conectado el día de hoy y les recordamos que pueden inscribirse en los próximos webinars en nuestras redes sociales para que no se los pierdan, ¿ya? Que tengan una excelente Gracias, tarde. Jessica. Chao, Gracias a gracias. todos. Chao, El equipo chao. marketing también. Chao, Gracias a chao. Fernanda, sí.